Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruten la historia, todos. Oliver Stone conducía por las calles de la ciudad, perdido en pensamientos sobre las responsabilidades del día siguiente, pero en un momento de distracción, giró hacia una calle estrecha y desierta. Antes de que pudiera salir de allí, un grupo de ladrones ya había rodeado su vehículo, obligándolo a bajar con las manos en alto. Minutos después, estaba de pie en la acera, sin coche, sin teléfono, sin billetera. Su corazón aún latía con fuerza mientras intentaba ordenar sus pensamientos, pero la realidad era clara, no tenía forma de llegar a casa. Respirando hondo, comenzó a caminar hacia la avenida principal. No había taxis disponibles y, sin teléfono, no podía llamar a un conductor privado. Su única opción era tomar el autobús a unas pocas calles de distancia. Eliza Hart esperaba en la parada de autobús, había sido un día largo y agotador. Su turno en el restaurante había sido uno de los más ajetreados de la semana, y lo único que quería ahora era llegar a casa y descansar. El autobús llegó, y Eliza subió rápidamente, contando las pocas monedas que le quedaban antes de entregárselas al conductor. Caminó hacia el fondo y se sentó junto a la ventana, cerrando los ojos por un momento, pero algo llamó su atención. Ya le dije, señor, sin dinero, no hay viaje. Abrió los ojos y miró hacia la parte delantera del autobús. El conductor hablaba con impaciencia a un hombre que estaba en la puerta. Él parecía nervioso, con la ropa desarreglada, como si hubiera pasado por algo difícil. Me robaron, se llevaron todo, mi coche, mi billetera, mi teléfono. Solo necesito llegar a casa, dijo, tratando de mantener la calma, pero la frustración era evidente en su voz. El conductor cruzó los brazos y negó con la cabeza. Todos los días alguien viene con esa historia, sin dinero, no hay viaje. Oliver cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Nunca había estado en una situación como esta, estaba acostumbrado a resolver todo con una simple llamada o una tarjeta de crédito, pero ahora no tenía salida. Fue entonces cuando Eliza se levantó. Yo pagaré su boleto. El autobús quedó en silencio. Oliver levantó la vista, sorprendido, no esperaba que nadie interviniera, mucho menos una desconocida. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y él vio que ella no dudaba ni esperaba nada a cambio, solo quería ayudar. No tienes que hacer eso, murmuró, incómodo. Ya lo hice, mejor sube antes de que cambie de opinión, respondió ella simplemente, entregándole el dinero al conductor. Sin otra opción, Oliver aceptó. Subió y encontró un asiento unas filas más adelante. Mientras el autobús volvía a ponerse en marcha, miró hacia atrás discretamente. ¿Quién era esa chica? Estaba acostumbrado a un mundo donde casi todo venía con motivos ocultos, pero esta desconocida no sabía quién era él. No intentaba impresionarlo ni obtener algo a cambio, simplemente había ayudado porque quiso. Y por más que lo intentara, Oliver no podía dejar de pensar en ello. Cuando el autobús llegó a la parada de Eliza, ella se levantó con calma y caminó hacia la puerta. Oliver sintió un impulso repentino de agradecerle. Oye, llamó, haciendo que ella se girara. Lo miró con leve curiosidad, sin esperar nada. Gracias, no tienes idea de cuánto me ayudaste hoy. Eliza esbozó una pequeña sonrisa. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces. Y antes de que él pudiera decir algo más, bajó del autobús y desapareció en la noche. Oliver se quedó allí, mirando por la ventana mientras las puertas del autobús se cerraban lentamente. Ni siquiera sabía su nombre, pero una cosa era segura, no olvidaría a esa chica pronto. El autobús continuó su ruta por la ciudad iluminada, pero Oliver seguía mirando por la ventana, su mente aún atrapada en lo que había pasado.
Era surrealista. Él, uno de los hombres más ricos de la ciudad, acababa de ser ayudado por una desconocida que, a juzgar por su apariencia sencilla y su uniforme de restaurante, probablemente tenía mucho menos que él. Sus dedos tamborileaban ligeramente en su rodilla mientras su mente intentaba procesar todo. Su orgullo le molestaba, nunca había necesitado que nadie hiciera nada por él, y ahora estaba allí, sentado en un autobús con nada más que la ropa que llevaba puesta y un favor que nunca esperó necesitar. Elisa, por otro lado, ya había seguido adelante. Para ella, el gesto no había sido nada especial, solo un simple acto de bondad. Había pasado por suficientes dificultades para saber que a veces un pequeño gesto podía marcar la diferencia. Cuando el autobús se acercó a su parada, tiró del cordón de señalización y se levantó con pasos firmes. Caminó hacia la puerta, sin saber que Oliver aún la observaba. Tan pronto como bajó, él apartó la mirada, inquieto por cuánto le había afectado esa breve interacción. Próxima parada, centro, anunció el conductor. Oliver dejó escapar un largo suspiro. Cuando el autobús llegó a su destino, bajó y caminó por las calles familiares. Su edificio estaba a pocas calles, una estructura de vidrio imponente que contrastaba sharply con la simplicidad del transporte público. El paseo hasta la entrada se sintió extraño, se sentía fuera de lugar, sin coche, sin teléfono, sin nada. El portero arqueó las cejas al verlo acercarse. «Señor Stone, ¿está todo bien?» Oliver forzó una pequeña sonrisa. «Solo un mal día, Edward, ¿puedes dejarme entrar?» El hombre asintió, aún algo desconcertado, pero no hizo preguntas. Tan pronto como Oliver entró en su lujoso ático, se hundió en el sofá y cerró los ojos por un momento. Todo se sentía tan distante ahora, su rutina, su trabajo, el mundo superficial en el que vivía, pero lo que más le molestaba era que no podía dejar de pensar en esa chica. Al día siguiente, Elisa salió de casa para otro día de trabajo. La pequeña casa que compartía con su madre estaba en un barrio sencillo pero acogedor. Desde que su padre falleció, ella había hecho todo lo posible para ayudar con los gastos, equilibrando su tiempo entre la escuela y su trabajo en el restaurante. Caminó por las concurridas calles hasta la parada de autobús, como hacía todos los días. Cuando llegó, se apoyó en el poste y esperó pacientemente, disfrutando de esos pocos minutos de silencio antes de otro largo día. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Oliver despertó con un solo pensamiento en mente: encontrar a esa chica. Era una idea impulsiva, pero algo dentro de él lo empujaba a hacerlo. Tal vez era curiosidad, o tal vez algo más profundo, pero sabía que tenía que volver a verla. Edward, llamó mientras pasaba por el vestíbulo. El portero, aún sorprendido por cómo había llegado Oliver la noche anterior, lo miró con respeto. Sí, señor. Necesito que encuentres algo para mí, quiero saber dónde hay un restaurante cerca de esa línea de autobús que pasa por el centro. Edward parpadeó, sorprendido. ¿Alguno en específico? Oliver dudó por un momento, no sabía su nombre, pero recordaba el uniforme. Debe ser uno donde los empleados usen uniformes azules. El portero asintió. Encontraré esa información para usted, señor. Oliver le agradeció y salió, sintiendo que estaba tomando una decisión que quizás no tenía sentido, pero por alguna razón no podía ignorarla. Unas horas después, la pequeña campana del restaurante sonó cuando Oliver entró. El lugar era sencillo pero acogedor, el aroma a café recién hecho y pan horneado llenaba el aire. Algunas mesas estaban ocupadas por clientes habituales y los empleados se movían rápidamente, atendiendo pedidos. Se acercó al mostrador, mirando discretamente a su alrededor, y entonces la vio. Elisa estaba detrás del mostrador, organizando una bandeja con tazas de café. Su cabello estaba recogido en una coleta, y sus ojos tenían un brillo concentrado mientras trabajaba. Oliver se encontró sonriendo sin darse cuenta. Se acercó un poco más, esperando a que ella lo notara, pero Elisa estaba tan concentrada que tardó un momento en levantar la vista. Cuando lo hizo,
parpadeó sorprendida. Tú, murmuró. Él ladeó la cabeza ligeramente, divertido por su reacción. Yo. ¿Qué haces aquí? Vine a saldar mi deuda. Elisa frunció el ceño, confundida. ¿Qué deuda? Oliver apoyó los brazos en el mostrador. Pagaste mi boleto de autobús ayer, creo que es justo devolver el favor. Ella dejó escapar una pequeña risa, negando con la cabeza. No fue nada, no tienes que hacer eso. Él arqueó una ceja. Entonces, al menos déjame invitarte un café. Elisa dudó, pero finalmente se encogió de hombros. Si así quieres saldar tu deuda, está bien. Sirvió el café y colocó la taza frente a él. Oliver tomó el asa con calma, observándola mientras daba el primer sorbo. ¿Hace mucho que trabajas aquí? 2 años. Y además del trabajo, ¿qué haces? Elisa lo miró, un poco desconfiada. ¿Por qué quieres saber? Oliver esbozó una leve sonrisa. Porque tengo curiosidad. Ella lo pensó por un momento antes de responder. Estudio administración de empresas por la noche, quiero abrir mi propia panadería algún día. Oliver arqueó una ceja, impresionado. Eso es increíble. Ella se encogió de hombros. Es solo un sueño, por ahora, pero lo haré realidad. Él sonrió, admirando su determinación. Creo en ti. Elisa rió suavemente. ¿Cómo puedes creer eso? Nos conocimos ayer. Él tomó otro sorbo de café antes de responder. Algunas personas, simplemente las reconoces de inmediato. Ella frunció el ceño, no muy segura de cómo interpretar eso, pero antes de que pudiera responder, una compañera la llamó por su nombre, y tuvo que alejarse para atender a otro cliente. Oliver se quedó allí, observándola desde la distancia, no podía explicar exactamente por qué, pero le gustaba estar allí. Le gustaba la forma en que ella hablaba, la manera en que manejaba todo de forma tan natural, era algo nuevo para él, algo que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía real. La campana de la puerta sonó de nuevo cuando Oliver entró al restaurante por segunda vez esa semana. El ambiente era el mismo que en su última visita, café recién hecho, pan caliente recién salido del horno y el constante murmullo de los clientes entrando y saliendo, pero para él, algo se sentía diferente esta vez. Tal vez era Elisa. Se instaló en uno de los taburetes del mostrador, observándola trabajar. A diferencia de la primera vez, ella parecía más consciente de su presencia. ¿Volviste para saldar otra deuda?, preguntó Elisa, sirviéndole una taza de café sin que él siquiera tuviera que pedirlo. Oliver sonrió. Tal vez, pero esta vez, pagaré por mí mismo. Ella arqueó una ceja, cruzando los brazos. Oh, eso es bueno, empezaba a preocuparme de tener que ayudarte otra vez. Él rió suavemente. No lo dudo, pero que sepas, hoy vine preparado. Elisa solo negó con la cabeza y volvió al trabajo. El lugar estaba ocupado, y Oliver aprovechó para observarla desde la distancia. Había algo cautivador en la forma en que se movía detrás del mostrador, rápida, enfocada, siempre saludando a los clientes con una sutil sonrisa. Pero cuando el ajetreo finalmente disminuyó y las cosas se calmaron, ella se apoyó en el mostrador y lo miró con curiosidad. Entonces, ¿a qué te dedicas? Él dudó por un momento, la respuesta real podía cambiar completamente la forma en que ella lo veía, pero en lugar de mentir, eligió la versión más simple de la verdad. Trabajo en el negocio hotelero. Oh, Elisa asintió, pensativa, entonces por eso fuiste tan observador con el café la última vez. Oliver sonrió. Tal vez. Ella lo estudió por un momento, como si intentara descifrar algo. ¿Y por qué elegiste ese campo? Él respiró hondo, pasando el dedo por el borde de su taza antes de responder. Porque fue el camino más fácil. Elisa frunció el ceño. ¿Fácil? Dirigir hoteles no suena simple. No me malinterpretes, él dio una pequeña sonrisa,
pero cuando naces en una familia que ya tiene un imperio, algunas decisiones están tomadas por ti antes de que siquiera tengas la oportunidad de elegir. Ella lo observó de cerca, pero no insistió más, no era difícil ver que había más en su respuesta de lo que dejaba entrever. ¿Y tú? Oliver cambió de tema. ¿Sigues pensando en esa panadería? Sus ojos se iluminaron de inmediato ante la pregunta. Siempre, es mi mayor sueño. ¿Y qué te detiene? Elisa soltó una breve risa. Dinero, tiempo, circunstancias, elige una. No pareces alguien que se rinde fácilmente. Ella sonrió. No lo soy, pero a veces el camino es más largo de lo que nos gustaría. Oliver asintió, entendía exactamente lo que ella quería decir. Antes de que pudieran continuar la conversación, una de las compañeras de Elisa se acercó corriendo. Elisa, ¿puedes tomar el pedido de la mesa 3? Ella asintió rápidamente y se alejó, dejando a Oliver solo en el mostrador. Él se quedó allí, observándola interactuar con los clientes, charlar con sus compañeros, moviéndose con una facilidad que parecía tan natural. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió a gusto, como si hubiera encontrado un lugar donde podía simplemente existir sin presión, sin pretensiones, y le gustaba esa sensación. Cuando terminó su café, llamó a uno de los empleados para pagar. Antes de irse, dejó una generosa propina y miró a Elisa una última vez. Ella aún estaba ocupada, pero mientras salía por la puerta, sintió su mirada siguiéndolo. Sonrió para sí mismo mientras salía, definitivamente volvería. Los días siguientes cayeron en un patrón familiar. Cada mañana, Oliver pasaba por el restaurante a la misma hora, siempre pidiendo café. Al principio, Elisa fingía no notarlo, pero no tardó mucho en darse cuenta de que su presencia se había convertido en parte de la rutina. Él siempre iniciaba una conversación, y poco a poco, sus intercambios se volvieron más naturales. Elisa se acostumbró a él, y sin siquiera darse cuenta, comenzó a esperar verlo entrar por la puerta cada mañana. Un día, mientras él esperaba su café, Oliver se apoyó en el mostrador y dijo, ¿tienes un minuto? Ella le lanzó una mirada cautelosa. Depende. Quiero mostrarte algo. Elisa dudó, pero la curiosidad pudo más. Está bien. Oliver sacó su teléfono y abrió una foto. Giró la pantalla hacia ella, revelando la elegante fachada de un hotel frente a la playa. Este es uno de los hoteles de mi familia. Ella parpadeó sorprendida. ¿Tú eres dueño de eso? Técnicamente, soy el heredero, pero sí, ayudo a dirigirlo. Elisa estudió la foto por un momento. Suena increíble. Él sonrió. Y tiene una cafetería dentro. Ahora eso lo hace aún más interesante, dijo ella. El río. Sabía que dirías eso. Elisa le devolvió el teléfono y cruzó los brazos. Debes estar acostumbrado a lugares como ese, ¿verdad? Oliver se encogió de hombros. Crecí rodeado de ese mundo, pero últimamente me he dado cuenta de que el lujo no lo es todo. Ella arqueó una ceja. ¿Por qué? Él guardó silencio por un momento antes de responder. Porque a veces, las cosas más valiosas se encuentran en los lugares más simples. Elisa no supo cómo responder, había algo en la forma en que lo dijo que se sentía diferente, más profundo. Antes de que pudiera decir algo, el restaurante se llenó de nuevo, y tuvo que volver al trabajo, pero esa mañana, por primera vez, sintió que había algo en Oliver que no entendía del todo, y por alguna razón, quería descubrirlo. Más tarde, cuando el restaurante cerró, Elisa salió y caminó hacia la parada de autobús. Había sido un día largo, pero algo dentro de ella se sentía diferente. No estaba segura de qué era. Cuando llegó a la parada, se apoyó en el poste y cerró los ojos por un momento. ¿Ya está cerrado? Abrió los ojos rápidamente, sorprendida de ver a Oliver parado allí, apoyado contra un coche que claramente no era el mismo de la otra noche. ¿Qué haces aquí? Él sonrió. Pensé en darte un aventón a casa esta noche.
Elisa cruzó los brazos, escéptica. ¿Intentando saldar otra deuda? Tal vez. Ella se mordió el labio, estudiándolo por un momento, luego, finalmente, suspiró y abrió la puerta del coche. Oliver sonrió mientras se sentaba en el asiento del conductor. Mientras Oliver conducía por las brillantes calles de la ciudad, Elisa miraba por la ventana, observando las luces de las farolas reflejándose en el cristal. El viaje era silencioso, pero no incómodo, al contrario, había algo intrigante en el momento. ¿Por qué siento que debería haber rechazado este aventón?, preguntó, rompiendo el silencio. Oliver sonrió, manteniendo los ojos en la carretera. Porque no soy un completo desconocido. Exactamente. Ella cruzó los brazos, fingiendo seriedad. Podría ser un maniático. El río, negando con la cabeza. Bueno, si lo fuera, creo que ya habría mostrado mis intenciones. Cierto, Elisa dejó escapar una pequeña risa. Pero aún no he decidido si confío en ti. ¿Y cómo planeas resolver eso? Ella fingió pensar. Supongo que necesitaré unas semanas de observación. ¿Semanas? Eso parece mucho tiempo. Confiar en alguien no sucede de la noche a la mañana. Oliver asintió ligeramente. Justo. El coche giró hacia una calle más tranquila, y Elisa se dio cuenta de que estaban cerca de su casa, lo que la hizo pensar en Oliver. Siempre parecía tan a gusto, pero nunca compartía mucho sobre sí mismo. ¿Y tú?, preguntó, mirándolo. ¿Dónde vives? Oliver dudó por un breve momento, pero mantuvo la sonrisa. En el centro. Vaya, entonces probablemente en uno de esos edificios elegantes que veo cuando paso en autobús. Tal vez. Ella entrecerró los ojos. Te gusta dar respuestas vagas, ¿verdad? Solo me gusta mantener un poco de misterio. Elisa rió suavemente. Bueno, espero que no sea un secreto oscuro. Nada oscuro, solo un poco aburrido. Ella frunció el ceño. ¿Por qué piensas eso? Oliver respiró hondo, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Creo que pasé demasiado tiempo siguiendo un guión establecido, haciendo lo que se esperaba de mí. Ella no entendía del todo lo que quería decir, pero podía notar que era sincero. Tal vez es hora de cambiar el guión, dijo. Él sonrió. Tal vez. El coche finalmente se detuvo frente a la modesta casa de Elisa. Ella desabrochó su cinturón de seguridad y se giró hacia él. Gracias por el aventón. De nada. Ella abrió la puerta, pero se detuvo antes de bajar. ¿Te veré mañana? Oliver arqueó una ceja. ¿En el restaurante? ¿Dónde más? Él sonrió. Sí, nos vemos mañana. Elisa asintió y salió del coche, cerrando la puerta detrás de ella. Mientras subía los escalones del porche, sintió que una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. A la mañana siguiente, Oliver apareció en el restaurante como de costumbre, la campana sonó cuando entró, y Elisa miró por encima del hombro, ya esperando verlo allí. Realmente eres un hombre de palabra, dijo. Siempre. Tomó asiento en el mostrador. Y hoy, estoy listo para probar algo diferente. Ella cruzó los brazos, divertida. ¿Aventurándote en el mundo de las elecciones de café? Sí, ¿qué recomiendas? Elisa ladeó la cabeza, estudiándolo por un momento antes de tomar una taza y preparar algo. Pareces alguien que necesita algo fuerte, pero no amargo. ¿Eso fue un cumplido o un insulto? Solo una observación. Colocó la taza frente a él. Pruébalo. Oliver dio un sorbo, saboreando el sabor suave pero audaz del café. Bueno. Lo sé, sonrió ella, satisfecha, y volvió al trabajo. Mientras tanto, Oliver miró a su alrededor, le gustaba este lugar. Le gustaba la energía de Elisa, la forma en que interactuaba con los clientes, e incluso la rutina sencilla, algo tan diferente del mundo al que estaba acostumbrado.
Sin embargo, a medida que pasaban los días y él pasaba más tiempo en el restaurante, Elisa comenzó a notar pequeñas cosas que despertaban su curiosidad. Oliver nunca mencionaba exactamente dónde trabajaba, solo decía que estaba en el negocio hotelero, pero nunca daba detalles. También tenía hábitos refinados, la forma en que sostenía la taza, cómo analizaba los sabores, la manera en que hablaba de viajes y lugares que no eran exactamente accesibles para cualquiera. Elisa comenzó a preguntarse quién era realmente. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, decidió preguntar. «Nunca me dijiste el nombre de tu hotel». Oliver la miró por un momento antes de responder. «No creo que importe». «Oh, ¿entonces es un secreto?» Él esbozó una pequeña sonrisa. «Tal vez». Elisa cruzó los brazos. «Realmente te gusta mantener un aire de misterio, ¿verdad? Digamos que me gusta evitar ciertos prejuicios». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de prejuicios?» Oliver dejó escapar un pequeño suspiro. «Los que hacen que la gente te trate diferente una vez que descubren quién eres». Elisa estudió su respuesta, algo en ella se sentía extraño, pero antes de que pudiera insistir, un cliente entró, captando su atención. Oliver la observó mientras volvía al trabajo, sintiendo una leve opresión en el pecho. Sabía que tarde o temprano, Elisa descubriría la verdad, y temía que cuando eso ocurriera, todo entre ellos cambiaría. Esa tarde, Elisa iba camino a casa cuando algo llamó su atención. Mientras caminaba por la acera, notó un coche de lujo estacionado en una calle lateral, ¿y quién estaba saliendo de él? Oliver. No la vio, estaba distraído, hablando con un hombre de traje que parecía muy serio. Elisa se detuvo, observando desde la distancia, algo en esa escena no encajaba. El Oliver que ella conocía tomaba el autobús, hablaba de manera sencilla y siempre decía que su vida era aburrida, pero este Oliver estaba vestido impecablemente, rodeado de un aire de sofisticación. Elisa sintió un nudo en el estómago, ¿no era quien decía ser? Tragando saliva, decidió que tenía que descubrir la verdad, y por primera vez, se preguntó si había cometido un error al confiar en él. Elisa intentó ignorar la inquietud que había estado creciendo dentro de ella desde que vio a Oliver en esa calle, saliendo de un coche de lujo. Había algo en el que no encajaba del todo con la imagen que intentaba proyectar, hablaba de manera sencilla, parecía un tipo común, pero pequeños detalles comenzaban a sugerir lo contrario. En los días siguientes, intentó actuar con normalidad, pero la duda nunca abandonó su mente, ¿quién era realmente Oliver? Cuando él apareció en el restaurante la mañana siguiente como de costumbre, Elisa lo observó más de cerca que nunca. Estaba vestido de manera casual, como siempre, pero había una confianza silenciosa en el que no encajaba del todo con alguien que llevaba una vida sencilla. «Buenos días», dijo, sentándose en el mostrador. «Buenos días», respondió Elisa, manteniendo un tono neutral mientras preparaba su café. «Pareces más seria hoy». Ella levantó la vista. «Solo estoy pensando en algunas cosas». «¿Cosas buenas?» Ella se encogió de hombros. «Aún no lo decido». Oliver ladeó la cabeza, estudiándola por un momento. «¿Puedo ayudar?» Elisa dudó antes de preguntar, «Me dijiste que trabajas en el negocio hotelero, ¿verdad?» «Así es». «¿Y cómo se llama el hotel donde trabajas?» Oliver sonrió, pero esta vez fue una sonrisa diferente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «¿Por qué preguntas?» «Curiosidad». Él respiró hondo antes de responder. «Stone Hotels». Elisa parpadeó varias veces, conocía ese nombre. Era una de las cadenas hoteleras más grandes del país, lujosa, exclusiva, cara, un mundo muy lejano al suyo. «Tú», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, ¿trabajas para Stone Hotels? Oliver asintió. Sí. Ella lo estudió por un momento, dejando que eso se asentara. ¿Y qué haces exactamente allí? Él tomó un sorbo de café antes de responder. Soy uno de los propietarios.
El silencio entre ellos duró más de lo que a Elisa le hubiera gustado, sintió que su estómago se hundía. Así que ese era el asunto, no era solo un empleado o alguien que trabajaba detrás de escena, era uno de los propietarios. Oliver Stone, ahora todo tenía sentido, la forma en que hablaba, la manera refinada en que se comportaba, el coche de lujo que vio la otra noche. Él le había ocultado esto. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Oliver dejó escapar un pequeño suspiro. Porque quería que me conociera sin que mi apellido influyera en nada. Ella se mordió el labio inferior, sintiéndose extrañamente inquieta. Eso no cambia quién eres. Él la miró. No me cambia a mí, pero para mucha gente, sí lo hace. Elisa cruzó los brazos. ¿Entonces crees que te habría tratado diferente si lo hubiera sabido? Él se encogió de hombros. No lo sé, pero no quería correr ese riesgo. Ella guardó silencio por un momento, intentando procesar todo. Tenías razón, dijo finalmente. Esto sí me hace verte diferente. Oliver la observó con cuidado. ¿Qué quieres decir? Elisa dejó escapar un suave suspiro. Ahora entiendo por qué algunas cosas nunca tuvieron sentido. Venías aquí todos los días como si este fuera el único lugar donde tomabas café, pero alguien como tú podría ir a los mejores cafés de la ciudad. Oliver esbozó una pequeña sonrisa. ¿Y quién dice que este no es uno de los mejores lugares? Ella parpadeó, sorprendida por su respuesta. ¿Realmente te gusta estar aquí? Sí. Ella no estaba segura de cómo responder. Antes de que pudieran continuar la conversación, uno de los empleados del restaurante llamó a Elisa para ayudar con un pedido. Ella asintió y se alejó, pero su mente estaba en otra parte. Más tarde esa tarde, cuando Elisa salió del restaurante, encontró a Oliver apoyado contra su coche, esperándola. Ella se detuvo por un momento, cruzando los brazos. ¿Ahora me estás siguiendo? El río. Digamos que quería asegurarme de que aceptarías otro aventón. Elisa fingió pensarlo. Eso depende, ¿vas a seguir ocultando quién eres realmente? Oliver sonrió. Prometo ser completamente honesto de ahora en adelante. Ella lo observó por unos segundos antes de suspirar finalmente y subir al coche. Mientras conducía, Oliver la miraba de vez en cuando. ¿Estás enojada conmigo? Elisa dejó escapar una pequeña risa. No lo sé, solo estoy intentando entender por qué alguien como tú quiere ser tratado como un tipo común. Manteniendo los ojos en la carretera, respondió, porque a veces, ser un tipo común se siente más real. Ella lo estudió por un momento. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? Oliver guardó silencio por un momento. Estoy tratando de descifrarlo. El resto del trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Cuando llegaron a su casa, Elisa dudó antes de salir del coche. Gracias por el aventón. Cuando quieras. Ella asintió y cerró la puerta, pero antes de entrar, miró hacia atrás y lo vio aún sentado allí, observándola. Esa noche, acostada en la cama, Elisa se dio cuenta de que algo dentro de ella estaba empezando a cambiar, y de alguna manera, Oliver era parte de ello. Al día siguiente, Elisa pasó la mayor parte del tiempo intentando no pensar en Oliver. Después de descubrir que era uno de los propietarios de Stone Hotels, todo se sentía más complicado, no porque le importara su fortuna, sino porque le inquietaba que él le hubiera ocultado eso durante tanto tiempo. Esa tarde, cuando llegó a casa, su madre notó que estaba distraída. ¿Está todo bien, cariño? Elisa suspiró, sentándose a la mesa. ¿Conocía a alguien? Su madre arqueó una ceja. ¿Y eso es algo malo? No lo sé, no es exactamente quien pensé que era. Su madre sonrió, divertida. ¿Te mintió? No exactamente, solo omitió algunas cosas. ¿Y ahora no sabes si puedes confiar en él? Elisa asintió. Su madre colocó una taza de té frente a ella. Cariño, a veces las personas ocultan partes de sí mismas porque temen ser juzgadas,
Tal vez solo estaba esperando el momento adecuado para decírtelo. Elisa se mordió el labio inferior, pensando. Tal vez, pero aún así, algo dentro de mí se siente inquieto. A la mañana siguiente, Oliver apareció en el restaurante a su hora habitual. Elisa esperaba verlo, pero esta vez, algo en él parecía diferente, había una mirada en sus ojos, casi como si estuviera preocupado. Ella sirvió su café y se apoyó en el mostrador. ¿Está todo bien? Él removió la cuchara en la taza antes de responder. He estado pensando en lo que dijiste ayer, sobre mí ocultando quién soy. Elisa cruzó los brazos, esperando. Oliver respiró hondo. Tenías razón, no debía haberte ocultado eso. Ella parpadeó, sorprendida por su honestidad. No se trata realmente del dinero, Oliver, es solo, se siente como si quisieras ocultar una parte importante de tu vida. Él asintió. Porque a veces, mi vida se siente más como una jaula que como cualquier otra cosa. Elisa frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Él tomó un sorbo de café antes de continuar. Desde que era niño, fui entrenado para hacerme cargo de la empresa, nunca tuve opción. Cada decisión fue tomada por mí, incluso las personas con las que pasaba tiempo fueron elegidas por mi familia. Ella lo estudió con cuidado. ¿Y nunca quisiste eso? Nunca quise estar rodeado de personas que solo se preocupan por el dinero. Elisa se quedó en silencio por un momento, ahora todo empezaba a tener sentido. ¿Por eso terminaste aquí? Oliver esbozó una pequeña sonrisa. Supongo que sí. Ella soltó una breve risa. ¿Y qué encontraste? Él la miró, sosteniendo su taza. Algo real. Los ojos de Elisa se encontraron con los suyos, no esperaba esa respuesta, pero algo dentro de ella se calentó con sus palabras. Antes de que pudiera responder, un cliente llamó su atención, y tuvo que alejarse, pero esa conversación se quedó en su mente por el resto del día. Más tarde, cuando terminó su turno, Elisa salió y encontró a Oliver apoyado contra su coche. Ella cruzó los brazos, fingiendo seriedad. Esto se está convirtiendo en un hábito, ¿sabes? Él sonrió. Pensé que ya estarías acostumbrada. ¿Y si dijera que quiero ir a casa sola hoy? Entonces lo respetaría. Ella lo miró por un momento, luego abrió la puerta del coche. Pero creo que aceptaré el aventón. Él sonrió y entró, encendiendo el motor. Esta vez, el trayecto fue más relajado, el peso de la incertidumbre entre ellos había desaparecido. ¿Quieres dar un pequeño desvío antes de ir a casa?, preguntó Oliver de repente. Elisa arqueó una ceja. ¿A dónde? Es una sorpresa. Ella dudó por un segundo, pero luego se encogió de hombros. Está bien. Oliver condujo unos minutos hasta que llegaron a un pequeño parque, suavemente iluminado por farolas de estilo antiguo. En el centro, había un gazebo y un lago rodeado de bancos de madera. Elisa miró a su alrededor, cautivada. Nunca había estado aquí antes. No mucha gente conoce este lugar. Bajaron del coche y caminaron hasta uno de los bancos. Elisa se sentó y miró el lago, donde las luces se reflejaban en el agua. ¿Vienes aquí a menudo? A veces, cuando necesito pensar. Ella lo miró de reojo. ¿Y en qué estás pensando ahora? Él giró su rostro hacia ella. Que esto ha sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Los ojos de Elisa brillaron por un momento antes de volver a mirar el lago. El silencio entre ellos no era incómodo, era un silencio diferente, lleno de significado. Cuando Oliver la dejó en casa esa noche, algo entre ellos se sentía diferente. Ella entró y cerró la puerta, pero se quedó allí por un momento, apoyada contra la madera, sintiendo su corazón latir demasiado rápido. Afuera, Oliver se sentó en su coche, mirando su casa por el retrovisor, sabía que se estaba enamorando, pero aún no estaba seguro de si estaba listo para eso, y por primera vez, se dio cuenta de que podría no tener control sobre lo que sentía.
En los días que siguieron, Elisa intentó ignorar el hecho de que algo dentro de ella estaba cambiando. Lo que había comenzado como curiosidad por Oliver se había convertido en algo más fuerte, pero no quería admitirlo. No quería permitirse sentir algo por alguien que aún parecía un misterio en muchos sentidos. Oliver siguió viniendo al restaurante cada mañana, siempre estaba allí, sentado en el mostrador, esperando su café, pero esta vez, Elisa lo observaba de manera diferente. Ahora que sabía quién era realmente, pequeños detalles comenzaron a destacar, los gestos refinados, la forma en que analizaba todo a su alrededor, la manera en que evitaba ciertas preguntas sobre su vida. Quería confiar en él, pero una voz dentro de ella le decía que aún había algo que no sabía. Luego, esa tarde, mientras limpiaba las mesas después del almuerzo, escuchó un murmullo proveniente del televisor montado en la pared del restaurante. El empresario Oliver Stone fue visto anoche saliendo de un evento exclusivo en la propiedad de la familia Stone Hotels. Fuentes dicen que está a punto de asumir como presidente de la compañía, siguiendo los pasos de su padre. El plato en la mano de Elisa casi se le resbaló, se giró hacia el televisor, sintiendo que su estómago se retorcía. En la pantalla, Oliver estaba impecablemente vestido con un smoking, rodeado de reporteros y ejecutivos de negocios, se veía completamente diferente del hombre que ella conocía, el hombre que decía querer escapar de ese mundo, el hombre que decía no querer seguir el camino que su familia le había trazado. Entonces todo fue una mentira, murmuró, sintiendo un peso asentarse en su pecho. Elisa, llamó una compañera, pero su voz sonaba lejana. Elisa no respondió, simplemente tomó su delantal, lo desató rápidamente y salió del restaurante. Necesitaba respuestas. El camino al hotel se sintió más largo de lo que esperaba, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegó a la entrada, los guardias de seguridad la miraron con sospecha. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó uno de ellos. Estoy aquí para ver a Oliver Stone. El hombre frunció el ceño. El señor Stone está ocupado. Elisa sintió que su corazón se aceleraba de frustración. Entonces dile que Elisa está aquí, él me recibirá. El guardia dudó, pero tomó un radio y murmuró algo. Unos segundos después, recibió una respuesta y asintió, permitiéndole pasar. Elisa entró al vestíbulo del hotel, sintiéndose fuera de lugar, los pisos brillaban, las lámparas de araña eran enormes, y las personas a su alrededor parecían pertenecer a un mundo completamente diferente. Y entonces allí estaba él, Oliver bajó las escaleras, vestido con un traje perfectamente cortado. Se veía más serio, más frío, el momento en que la vio, sus ojos se abrieron ligeramente. Elisa, ¿qué haces aquí? Ella cruzó los brazos, tratando de contener su enojo. Eso debería preguntártelo yo. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Te vi en la televisión, Oliver, estabas en un evento anoche, hablando de asumir el control de la compañía de tu familia. Él se pasó una mano por el cabello, dejando escapar un largo suspiro. Elisa, me mentiste. Sus ojos se entrecerraron. Nunca mentí. Oh, ¿en serio? Entonces dime, Oliver, ¿qué hacías aquí anoche mientras me decías que no querías este mundo? Él guardó silencio por unos segundos. No tuve opción. Siempre hay una opción. Él respiró hondo, mirándola. No es, Elisa sintió que su pecho se apretaba. Me hiciste creer que querías algo diferente, que querías algo real. Y lo quiero, pero no es como parece. Él dio un paso más cerca, tomando sus manos entre las suyas. Elisa, por favor, escúchame. Ella retiró sus manos, retrocediendo. Confié en ti, Oliver, y ahora veo que fui ingenua. Él la miró como si pudiera sentir que la estaba perdiendo. No te vayas. No pertenezco a este mundo, Oliver, ¿crees que sí? Ella dio un paso atrás, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. No sé qué creer ya. Y con eso, se giró y salió del hotel. Oliver se quedó en medio del vestíbulo, sintiendo un vacío crecer dentro de él,
no sabía cómo arreglar esto, pero sabía que no podía perderla. Esa noche, Elisa se sentó en su porche, abrazando sus rodillas. Su madre salió a verla y se sentó a su lado. ¿Quieres hablar de eso? Elisa suspiró. Pensé que era diferente. Su madre esbozó una pequeña sonrisa. Tal vez lo es, pero las personas cometen errores. Elisa frunció el ceño. ¿Y si nunca fue honesto conmigo? Su madre la miró con cariño. Solo hay una forma de averiguarlo. Elisa se quedó en silencio, mirando al cielo, pero en ese momento no estaba segura de querer saber la verdad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Oliver estaba solo en su oficina del hotel. Miraba la ciudad por la ventana, sintiendo el peso sobre sus hombros. Había pasado toda su vida buscando algo real, y ahora que lo había encontrado, estaba a punto de perderlo. No podía permitir que eso ocurriera, no lo haría. El reloj se acercaba a la medianoche cuando Elisa finalmente decidió entrar. La brisa fresca rozaba su piel y el silencio del vecindario se sentía aún más pesado de lo habitual. Su madre ya se había ido a dormir, pero el peso de su conversación aún resonaba en su mente. Quería creer que Oliver no había mentido, que simplemente se había perdido entre la vida que tenía y la que quería, pero ¿cómo podía confiar en alguien que parecía vivir en dos mundos completamente diferentes? Elisa se acostó en su cama, mirando el techo oscuro. No importaba cuánto intentara ignorarlo, el dolor en su pecho era real. Le importaba, mucho más de lo que debería, pero importar no era suficiente. Oliver no durmió esa noche, sentado en su oficina, con los ojos fijos en las luces de la ciudad, sentía que todo a su alrededor se desmoronaba. Elisa había sido la primera persona en verlo más allá de su apellido, la primera en tratarlo como un hombre común, y ahora ella lo veía como todos los demás. Nunca le había importado lo que la gente pensara de él, pero preocuparse por lo que Elisa pensaba, eso lo aterrorizaba. Tomó su teléfono, escribió un mensaje, pero no tuvo el valor de enviarlo. ¿Qué podía siquiera decir? Quería explicarlo todo, hacerla entender que nunca había mentido sobre sus sentimientos, pero ¿cómo podía probarlo? La verdad era que, por primera vez en su vida, Oliver se sentía completamente perdido. En los días que siguieron, Elisa y Oliver vivieron vidas completamente separadas. Ella se sumergió en el trabajo, intentando ignorar cuánto lo extrañaba. Él, por otro lado, se volcó en los negocios de su familia, pero no podía concentrarse. Cada mañana en el restaurante se sentía incompleta sin Oliver sentado en el mostrador, esperando su café. Elisa intentaba fingir que no importaba, que su ausencia no significaba nada, pero sí importaba. Lo extrañaba sus conversaciones, sus bromas juguetonas, la forma en que la miraba como si viera algo en ella que nadie más veía, pero no podía simplemente perdonarlo. No podía dejarlo volver a su vida sin saber con certeza que realmente quería estar allí. Oliver sabía que tenía que hacer algo. Esperar a que Elisa lo perdonara no era suficiente, tenía que mostrarle que estaba dispuesto a cambiar, y solo había una forma de hacerlo. Esa noche, Oliver tomó una decisión: dejaría Stone Hotels. Era la única manera de probarle a Elisa, y a sí mismo, que no estaba atrapado en la vida que su familia había planeado para él. Al día siguiente, convocó una reunión con su padre. «Quiero salir de la compañía». Su padre lo miró por un largo momento antes de cruzar los brazos. «Esto es una broma, ¿verdad?» «No, hablo en serio». El hombre mayor soltó una risa baja. «¿Crees que puedes simplemente irte?» «Sé que puedo». Su padre lo estudió, su expresión endureciéndose. ¿Todo por esa chica? Oliver respiró hondo, manteniendo la compostura. «No se trata de ella, se trata de mí. Estás a punto de tirar todo por lo que hemos trabajado. No es algo por lo que yo trabajé, es algo que se me impuso». Su padre guardó silencio por un momento antes de dejar escapar un suspiro pesado. «¿Siquiera sabes lo que estás haciendo?» Oliver asintió. «Por primera vez en mi vida, sí». Al otro lado de la ciudad,
Elisa intentaba seguir adelante, pero todo se volvió más difícil cuando vio los titulares del periódico a la mañana siguiente. Oliver Stone renunció a Stone Hotels, elige un nuevo camino. Elisa leyó el artículo al menos 3 veces, incapaz de creerlo. ¿Realmente había dejado la compañía? Su corazón latía con fuerza. Esto no podía ser una coincidencia, ¿lo había hecho por ella? Su estómago dio un vuelco, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, tomó su teléfono y escribió un mensaje: Elisa, necesitamos hablar. Segundos después, su teléfono vibró con una respuesta: Oliver, dime dónde y cuándo. Elisa respiró hondo antes de responder: encuéntrame en el café cerca del parque. El café estaba casi vacío cuando Elisa llegó. Se sentó en una mesa junto a la ventana, intentando estabilizar su respiración. Minutos después, Oliver entró. Se veía diferente, más ligero pero de alguna manera más serio. Se acercó lentamente y se sentó frente a ella. Por unos momentos, ninguno de los dos habló. Entonces Elisa finalmente rompió el silencio. ¿Realmente dejaste la compañía? Oliver asintió. Sí. ¿Por qué? Él sostuvo su mirada. Porque no era lo que quería. Ella tragó saliva. ¿Y qué quieres? Oliver respiró hondo antes de responder. Quiero construir algo por mi cuenta, algo que realmente signifique algo para mí. Ella lo estudió, buscando cualquier signo de deshonestidad, pero todo lo que vio fue sinceridad. ¿Y qué hay de mí?, preguntó suavemente. Oliver se inclinó ligeramente. Tú siempre has significado algo para mí. Elisa sintió un escalofrío recorrerla. No sabía si podía confiar en ti, Oliver. ¿Y ahora? Ella guardó silencio por un momento antes de dejar escapar un largo suspiro. Ahora, quiero intentarlo. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Oliver. Prometo no decepcionarte. Elisa asintió, y en ese momento, supo que algo había cambiado realmente. Ya no eran solo 2 desconocidos que se conocieron en un autobús, estaban comenzando algo nuevo, algo real. Los días posteriores a su encuentro en el café fueron extrañamente tranquilos. Elisa y Oliver se mantuvieron en contacto, pero con cautela, como si estuvieran entrando en un territorio desconocido. Ella quería creer que él había cambiado, y honestamente, todo apuntaba a eso. Oliver parecía más ligero, más genuino, pero aún había algo dentro de ella que le impedía abrazar completamente esta nueva realidad. Tal vez era miedo, o tal vez era solo difícil aceptar que un hombre como él podía realmente elegir un camino diferente. Una tarde, mientras Elisa trabajaba en el restaurante, vio un coche detenerse al otro lado de la calle. Reconoció a Oliver antes de que siquiera saliera. Entró al restaurante y tomó asiento en el mostrador, como solía hacer. Pensé que habías olvidado el camino hasta aquí, bromeó Elisa mientras le servía un café. Oliver sonrió. Es difícil olvidar cuando este es el mejor café de la ciudad. Ella rió suavemente, apoyándose en el mostrador. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Él removió la cuchara en la taza antes de responder. Estoy trabajando en un nuevo proyecto. Elisa arqueó una ceja, curiosa. ¿Un nuevo proyecto? Sí, quiero abrir un hotel, algo completamente diferente a lo que he hecho antes, algo pequeño, más personal, más acogedor. Ella frunció el ceño. Has pasado toda tu vida trabajando en cadenas hoteleras de lujo y ahora quieres abrir algo más pequeño. Oliver asintió. Quiero algo que tenga un significado real, algo que realmente tenga sentido para mí. Elisa lo estudió por un momento. ¿Y dónde planeas abrir este hotel? Él tomó un sorbo de café antes de responder. En el pueblo costero al que mis padres me llevaban cuando era niño. Ella parpadeó, sorprendida. Nunca mencionaste ese lugar antes. Él sonrió ligeramente. Porque nunca se sintió importante, hasta ahora. Elisa sintió que un calor se extendía por su pecho, él realmente estaba cambiando. ¿Y cómo planeas empezar? Oliver la miró directamente a los ojos.
Me preguntaba si te gustaría ser parte de ello. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Él se inclinó un poco. Quieres abrir tu propia panadería, ¿verdad? Ella asintió lentamente. Sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo dentro de mi hotel? Una ola de sorpresa la recorrió. ¿Hablas en serio? Completamente. Ella parpadeó varias veces, intentando procesar la idea. Nunca había pensado en eso. Bueno, piénsalo ahora, quiero que esto sea algo que construyamos juntos. Elisa sintió que su estómago se retorcía, no sabía qué decir. Esa noche, Elisa apenas pudo dormir, la oferta de Oliver resonaba en su mente, era todo lo que siempre había querido, una oportunidad real para tener su propio negocio, pero también era arriesgado. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si esto solo los acercaba para luego separarlos de nuevo? Aún así, una voz dentro de ella susurraba que tal vez valía la pena el riesgo. Al día siguiente, Elisa se reunió con Oliver en el mismo café donde habían hablado la última vez, él ya estaba sentado allí, esperándola. Cuando ella se sentó frente a él, él la miró expectante. ¿Has pensado en mi oferta? Ella respiró hondo antes de responder. Sí, y Elisa se mordió el labio antes de sonreír. Acepto. Los ojos de Oliver se iluminaron. ¿Estás segura? Lo estoy, pero quiero hacer esto a mi manera. Él sonrió. Siempre ha sido a tu manera, Elisa. Ella soltó una suave risa, sintiéndose extrañamente ligera. Entonces, supongo que tenemos un plan. Sí, lo tenemos. Y en ese momento, Elisa supo que estaba a punto de entrar en algo que cambiaría su vida para siempre, algo que nunca había imaginado realmente que ocurriría. Los días que siguieron fueron intensos. Elisa y Oliver comenzaron a planificar cada detalle del nuevo hotel y la panadería que se abriría dentro de él. El pueblo costero que habían elegido para el proyecto era pequeño, acogedor y estaba rodeado de paisajes impresionantes que transmitían una sensación de nuevos comienzos. Elisa nunca había salido de la gran ciudad, la idea de dejar todo atrás y arriesgarse por algo tan nuevo era aterradora, pero también emocionante. Oliver parecía diferente, más ligero, más entusiasta, pero por primera vez, estaba haciendo algo por su cuenta, sin la influencia de su familia guiando cada uno de sus movimientos. Esto va a funcionar, dijo una noche mientras estaban sentados en la playa, revisando los planos del hotel. Suenas muy confiado, sonrió Elisa, abrazando sus rodillas. Porque lo estoy, y tú también deberías estarlo. Ella suspiró. Es solo que, todo esto se siente demasiado bueno para ser verdad. Oliver apretó su mano, como para asegurarle que todo estaría bien. Confía en mí, será un éxito. Elisa sonrió, intentando absorber su confianza, quería creer que todo saldría bien. A la mañana siguiente, fueron a visitar el terreno donde se construiría el hotel, era un gran lote cerca del océano, donde alguna vez estuvo una antigua mansión. Este lugar tiene historia, dijo Elisa, observando la estructura envejecida. Sí, por eso quiero restaurarlo en lugar de demolerlo y construir algo nuevo. Ella sonrió. Eso tiene mucho sentido. Oliver la miró. ¿Has pensado en un nombre para la panadería? Elisa guardó silencio por un momento antes de sonreír. La Dolce Vita. Él arqueó una ceja. ¿Vida dulce? Exactamente, porque eso es lo que quiero. Oliver sonrió. Entonces, eso es, tu sueño ahora tiene un nombre. Su corazón se aceleró, por primera vez, se sentía real. A medida que pasaban los días, más y más detalles del proyecto iban tomando forma. Elisa dividía su tiempo entre trabajar en el restaurante y asistir a reuniones con Oliver y los arquitectos que supervisaban la renovación del hotel. Era agotador, pero con cada día que pasaba, sentía que estaba construyendo algo que realmente importaba, y más que eso, se dio cuenta de que se estaba enamorando de Oliver, no solo de la idea de estar con él, sino del hombre en que se estaba convirtiendo.
Alguien que salía de la sombra de su familia para crear algo real, alguien dispuesto a cambiar. Una noche fría, mientras caminaban por la playa, Oliver tomó la mano de Elisa y de repente se detuvo. Ella lo miró, desconcertada. ¿Qué pasa? Él dudó por un momento antes de responder. Sabes que esto, señaló entre ellos, no es solo sobre el hotel, ¿verdad? Elisa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? Oliver respiró hondo antes de sonreír. Quiero decir que esto siempre ha sido sobre ti. Por un momento, sintió que no podía respirar. Oliver, sé que soy terrible con las palabras, pero necesitas saber que cambiaste todo para mí. Ella parpadeó varias veces, intentando procesar lo que él estaba diciendo. Yo siento lo mismo. Él sonrió ligeramente y soltó su mano por un momento. Entonces prométeme algo. ¿Qué? Él apretó su mano. Que no huirás cuando las cosas se pongan difíciles. Elisa sintió un nudo en la garganta. Lo prometo. Y en ese momento, supo que estaba exactamente donde debía estar. Los días se convirtieron en semanas, y la construcción del hotel y la panadería avanzaba rápidamente. Elisa nunca se había sentido tan profundamente involucrada en algo antes, ver su sueño tomar forma era surrealista. Pasaba horas con los arquitectos, ayudando a elegir cada detalle para el espacio donde abriría su cafetería. Oliver, por otro lado, se enfocaba en las renovaciones del hotel, se aseguraba de que todo estuviera según lo planeado. Por primera vez en su vida, sentía que tenía control sobre su propio futuro, pero como todo en la vida, no todo sería fácil. Una mañana, mientras Elisa organizaba papeles en la oficina temporal que estaba usando, Oliver entró con una expresión seria. Tenemos un problema, dijo, yendo directo al grano. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasó? La empresa de construcción envió un informe diciendo que la renovación costará el doble de lo que planeamos. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Oliver le entregó el informe. La estructura del edificio es más antigua de lo que pensábamos, necesitan reforzar los cimientos, y eso tomará más tiempo y más dinero. Elisa revisó el documento, sintiendo que su estómago se retorcía. Pero ya teníamos un presupuesto establecido. Sí, pero pasan cosas inesperadas. Ella respiró hondo. ¿Qué vamos a hacer? Oliver se apoyó en la mesa. Aún tengo algo de dinero ahorrado, pero si cubrimos este costo extra, tendremos que retrasar la apertura. Elisa lo miró, insegura. ¿Y si hacemos algunos recortes? Él negó con la cabeza. No quiero recortar nada de lo que planeamos, este lugar debe ser exactamente como lo imaginamos. Ella se pasó una mano por el cabello, intentando pensar. Entonces, lo retrasaremos. Oliver la miró. ¿Estás segura? Sí, prefiero esperar unos meses más y hacerlo bien que apresurarme y comprometer todo. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Eso es una de las cosas que más admiro de ti. Ella arqueó una ceja. ¿Qué? Tu paciencia, tu determinación para hacer las cosas bien. Elisa sonrió suavemente. Supongo que finalmente estoy aprendiendo a confiar en el proceso. Él tomó su mano. Estamos juntos en esto. Ella asintió, y en ese momento, se dio cuenta de que a pesar de los desafíos, ya no había dudas, estaban construyendo algo por lo que valía la pena esperar. El retraso en la apertura trajo desafíos, algunas personas comenzaron a dudar del proyecto, corrieron rumores por el pueblo de que el hotel podría no completarse nunca, pero Elisa y Oliver se mantuvieron firmes. Visitaban el sitio todos los días, supervisando cada paso de la renovación y asegurándose de que todo estuviera en marcha, y poco a poco, el hotel comenzó a tomar forma, al igual que la panadería. Elisa empezó a probar recetas, ajustando el menú para crear algo único. Esto es increíble, dijo Oliver después de probar un pastel recién horneado. Ella sonrió. ¿Dices eso de todo lo que hago?
Porque todo lo que haces es realmente increíble. Ella rió. Eres un buen cliente. Y seré el mejor cliente en tu cafetería. Ella lo miró con calidez. Sabes, nunca imaginé que mi vida tomaría esta dirección. Yo tampoco. Él tomó su mano sobre la mesa, pero estoy glad de que lo hizo. Los ojos de Elisa brillaron. Yo también. Y por un momento, sintió que cada lucha había valido la pena. Pero la vida siempre encuentra una manera de poner a prueba a las personas. Un día, mientras Elisa organizaba los últimos detalles del mobiliario de la panadería, Oliver recibió una llamada telefónica que lo dejó tenso. ¿Qué pasa?, preguntó Elisa cuando lo vio sosteniendo su teléfono, con los ojos llenos de preocupación. Él respiró hondo antes de responder. Mi padre. Ella frunció el ceño. ¿Qué quiere? Oliver guardó el teléfono en el bolsillo. Dice que necesita hablar conmigo, que es urgente. Elisa sintió un nudo en el estómago. ¿Y vas a ir? Él dudó. Necesito saber qué quiere. Ella asintió lentamente. Está bien, pero ten cuidado. Él acunó su rostro con las manos. No voy a volver. Ella cerró los ojos por un momento. Espero que no. Oliver besó su frente antes de irse, pero Elisa no podía deshacerse de la sensación de que esa conversación significaba problemas. Horas después, Oliver regresó, su expresión aún más seria. ¿Qué pasó?, preguntó Elisa. Él suspiró y se sentó en la silla a su lado. Mi padre quiere que vuelva a la compañía. Su estómago se hundió. ¿Qué? Dijo que estoy cometiendo un error al invertir en este hotel, que es una locura abrir algo tan pequeño cuando podría estar dirigiendo algo mucho más grande. Elisa tomó su mano. ¿Y qué le dijiste? Oliver cerró los ojos por un momento antes de mirarla. Que no voy a volver. Ella soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo. ¿Estás seguro? Absolutamente. Ella sonrió, aliviada. Entonces, eso es todo. Oliver asintió. Elegí este camino, Elisa, te elegí a ti. Ella sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Creo en ti. Él la atrajo en un abrazo fuerte, y en ese momento, supieron que nada los haría rendirse. Pasaron los días, y finalmente, el hotel y la panadería estaban casi listos, no faltaba mucho ahora, solo un poco más. Elisa miró el edificio recién renovado, sintiendo que su corazón se aceleraba, lo había logrado, lo habían logrado. El sol brillaba alto en el cielo, reflejándose en el mar cristalino del pueblo costero, una brisa fresca soplaba suavemente, trayendo el aroma de café recién hecho y pan caliente desde la cocina de la panadería. Elisa miró el edificio terminado frente a ella y sintió que su pecho se hinchaba de emoción. Después de meses de arduo trabajo, el hotel y la panadería finalmente estaban listos. Miró alrededor de la entrada principal, admirando cada detalle que había ayudado a diseñar. Las grandes ventanas dejaban entrar mucha luz natural, las sillas y mesas estaban dispuestas de manera acogedora, y el dulce aroma de los pasteles que había horneado esa mañana llenaba el aire de calidez. Al otro lado de la calle, Oliver hablaba con algunos empleados del hotel, se veía más ligero, más completo que nunca, la felicidad en su rostro era imposible de ocultar. Cuando terminó su conversación y se acercó a Elisa, ella sonrió. Parece que lo logramos, dijo, abarcando todo a su alrededor. No solo lo logramos, creamos algo increíble, respondió Oliver, tomando su mano. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Ella dejó escapar un suspiro profundo. ¿Y si no funciona, y si nadie aparece? Oliver apretó su mano suavemente, como para asegurarle que todo estaría bien. Confía en mí, será un éxito. Elisa sonrió, intentando absorber su confianza, quería creer que todo saldría bien. La gran inauguración comenzó al mediodía, las puertas de la panadería se abrieron al público, y poco a poco, llegaron los primeros clientes.
Elisa se mantuvo ocupada preparando pedidos en la cocina mientras los meseros llevaban café y pasteles a las mesas. La sensación de ver a la gente probar sus recetas por primera vez era indescriptible. «Este pastel es divino», exclamó un cliente mientras probaba un pastel de limón. «Nunca he probado un café tan bien hecho antes», comentó otro. Cada cumplido calentaba el corazón de Elisa un poco más. Oliver se movía por el hotel, hablando con los huéspedes y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Cuando pasó por la panadería y encontró a Elisa, sonrió. «Te dije que sería un éxito». Ella rió. «Tal vez tenías razón». Él guiñó un ojo. «Siempre tengo razón». Elisa puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Horas después, cuando cayó la noche y los últimos clientes se fueron, Elisa y Oliver se sentaron en una de las mesas al aire libre, mirando el océano bajo la luz de la luna. «Fue un buen comienzo», dijo Oliver, cruzando los brazos. «Fue increíble», ella se recostó en su silla y respiró hondo. «No puedo creer que esto realmente pasó». «Créelo, trabajaste duro para esto». Elisa sonrió, sintiendo que el peso de los últimos meses finalmente se desvanecía. Miró a Oliver, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. «Nunca te agradecí realmente», dijo. Él arqueó una ceja. «¿Agradecerme por qué?» «Por creer en mí». Oliver colocó su mano sobre la de ella en la mesa. «Siempre creí en ti». Elisa sintió que un calor se extendía por su pecho. «No creo que alguna vez haya estado tan feliz». Él sonrió, observándola por unos segundos antes de responder. «Yo tampoco». Y por primera vez, Elisa sintió que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, Elisa se despertó temprano y fue a la panadería antes de la hora de apertura. Quería asegurarse de que todo estuviera listo. Mientras organizaba algunas cosas en el mostrador, escuchó que la puerta se abría, se giró y vio a Oliver parado allí, sosteniendo un ramo de flores. «¿Qué es esto?», preguntó, sorprendida. «Solo un regalo, para la dueña de la mejor panadería de todos los tiempos». Elisa rió, tomando el ramo. «Eres increíble». «Estoy bastante seguro de que existo». Ella respiró hondo, mirándolo. «¿Estás feliz?». Oliver se acercó, acunando suavemente su rostro. «Nunca he estado tan feliz». Elisa sintió que su corazón se aceleraba. «Yo tampoco». Y entonces, sin dudarlo, Oliver se inclinó y la besó. El beso fue suave, tierno, como si sellara todo lo que habían pasado, y en ese momento, Elisa supo que, después de todos los desafíos, dudas y cambios, esto era solo el comienzo de algo aún más grande, algo que, por primera vez, no necesitaba etiquetas ni garantías, porque con Oliver, finalmente había encontrado lo que había estado buscando. La panadería y el hotel funcionaban mejor de lo que Elisa y Oliver podían haber imaginado. Los primeros días habían sido un éxito, y el pueblo costero ya veía sus negocios como un nuevo punto de encuentro tanto para locales como para turistas. Elisa estaba más ocupada que nunca, pero cada día de trabajo valía la pena. Preparar pasteles, hablar con los clientes y ver a la gente disfrutar de su café era una especie de plenitud que nunca había experimentado antes. Oliver, por otro lado, estaba involucrado en cada detalle del hotel. Se aseguraba de revisar cada habitación, seguir los comentarios de los huéspedes y garantizar que la experiencia de cada visitante fuera impecable. Lo que comenzó como un sueño compartido se había convertido en realidad, pero el destino siempre tiene una manera de poner a prueba la felicidad. Esa tarde, mientras Elisa reorganiza los suministros de la cocina, su teléfono sonó. El número no estaba guardado, pero algo dentro de ella le dijo que debía responder. «Hola». La voz de un hombre al otro lado hizo que su corazón se detuviera por un momento. «Elisa, ha pasado mucho tiempo». Ella sintió que sus dedos se apretaban alrededor del teléfono. «¿Qué quieres, Jack?». Al otro lado, el hombre soltó una risa baja. «Solo quería ver cómo estás, escuché que tu panadería está yendo bien».
Elisa sintió que su estómago se retorcía. La última persona de la que quería saber en ese momento era Jack, su exnovio. Él era parte de un pasado que quería olvidar, un pasado lleno de promesas vacías y decepciones que le enseñaron a no confiar tan fácilmente. No sé cómo conseguiste mi número, pero por favor, no me llames otra vez, dijo con firmeza. Elisa, espera, solo quería hablar, pero ella ya había colgado. Su corazón latía demasiado rápido, no necesitaba esto, no ahora. Respiró hondo, intentando recomponerse, pero incluso después de unos minutos de ignorarlo, la incomodidad persistía. Más tarde, cuando Oliver entró en la panadería y la encontró distraída, supo que algo estaba mal. ¿Está todo bien? Elisa dudó por un momento antes de responder. Nada serio, solo una llamada no deseada. Él frunció el ceño. ¿Alguien te molestó? Ella forzó una sonrisa. No es algo de lo que debas preocuparte. Oliver colocó su mano sobre la de ella en la mesa. Si alguien te molestó, quiero saberlo. Ella suspiró, sintiendo que no podía ocultárselo. Fue mi ex. Oliver guardó silencio por un momento. ¿Quiere algo? No lo sé, y no quiero averiguarlo. Oliver asintió, pero Elisa notó la tensión en su mandíbula. ¿Confías en mí, verdad?, preguntó ella. Él la miró a los ojos. Por supuesto que sí. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Él forzó una pequeña sonrisa. Está bien. Pero Elisa sabía que Oliver no dejaría esto pasar tan fácilmente. Al día siguiente, mientras Elisa estaba ocupada en la panadería, Oliver decidió investigar por su cuenta. No le gustaba la idea de que alguien del pasado de Elisa regresara a molestarla, y cuando finalmente descubrió quién era Jack, su sangre hirvió. Jack no era solo un exnovio cualquiera, era un hombre que había menospreciado los sueños de Elisa, que no la había apoyado cuando más lo necesitaba. Oliver no iba a permitir que alguien como él regresara a su vida. Esa noche, mientras esperaba a que Elisa cerrara la panadería, decidió decir lo que tenía en mente. Quiero que me prometas algo, dijo, cruzando los brazos. Elisa lo miró, sorprendida. ¿Qué? Que no dejarás que este hombre arruine lo que hemos construido. Ella frunció el ceño. Oliver, él no significa nada para mí. Entonces, ¿por qué has estado tan molesta desde que llamó? Ella miró a otro lado por un momento. Porque es parte de un pasado que preferiría olvidar. Oliver tomó su mano. Entonces olvídalo, tienes un futuro que construir. Los ojos de Elisa se suavizaron. ¿Y ese futuro te incluye a ti? Él sonrió ligeramente. Si tú quieres que así sea. Sí, ella respiró hondo antes de apretar su mano, lo quiero. Y en ese momento, Elisa se dio cuenta de que el pasado ya no tenía poder sobre ella, el futuro era lo que importaba ahora, y sabía exactamente con quién quería compartirlo. El sol se ponía sobre el pueblo costero, pintando el cielo con tonos de naranja y dorado. Una ligera brisa marina mecía suavemente las cortinas de la panadería mientras Elisa terminaba los últimos detalles del día. El negocio había estado ocupado, pero no podía quejarse, las cosas iban mejor de lo que jamás había imaginado. Oliver entró, apoyándose en el mostrador con una sonrisa tranquila. ¿Estás cansada?, preguntó. Elisa dejó escapar un suspiro y sonrió un poco. Un poco, pero vale la pena. Él notó el brillo en sus ojos. Nunca dudé de eso. Ella lo miró con calidez. Nunca habría llegado tan lejos sin ti. Oliver tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Lo habrías hecho, pero estoy glad de que lo hicimos juntos. El silencio entre ellos se llenó solo con el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Entonces Oliver respiró hondo, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Elisa, ¿alguna vez has pensado en el futuro? Ella arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dudó por un momento antes de sonreír, ¿te ves conmigo en 10, 20, 50 años? Su corazón se aceleró. Sí, respondió sin dudar.
Oliver sonrió ligeramente y soltó su mano por un momento. Eso es bueno, porque yo también. Antes de que Elisa pudiera procesar lo que estaba diciendo, Oliver deslizó una mano en su bolsillo y se arrodilló frente a ella. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la pequeña caja de terciopelo en sus manos. El corazón de Elisa latía tan rápido que apenas podía respirar. Elisa, comenzó Oliver, desde el momento en que pagaste mi boleto de autobús, mi vida cambió. Nunca imaginé que una mujer como tú cruzaría mi camino y pondría todo lo que conocía patas arriba. Las lágrimas llenaron sus ojos. Oliver continuó, me enseñaste que la felicidad no se trata de dinero ni de estatus, se trata de estar con alguien que hace que todo valga la pena, y tú haces que todo valga la pena. Su voz tembló ligeramente por la emoción. No puedo imaginar mi vida sin ti, quiero construir cada día a tu lado, compartir cada risa, cada sueño y cada momento. Abrió la pequeña caja, revelando un anillo de diamantes delicado y elegante. Elisa, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por su rostro, no necesitaba pensar. Sí, respondió, con la voz temblorosa. Oliver sonrió, deslizando el anillo en su dedo antes de levantarse y atraerla en un abrazo fuerte. Todo el café estalló en aplausos, los clientes restantes observaron la escena con emoción, e incluso algunos empleados se secaron las lágrimas discretamente. Elisa rió entre sus lágrimas, acunando el rostro de Oliver con ambas manos. Te amo. Él sonrió. Te amo más. Y entonces la besó, un beso lleno de emoción, promesas y un futuro que comenzaba justo allí en ese momento. La boda tuvo lugar unos meses después en una tarde perfecta junto al mar. La ceremonia fue sencilla pero increíblemente hermosa. El altar se instaló en la arena, con flores blancas alineando el pasillo. El sonido de las olas y la suave brisa creaban una atmósfera mágica. Elisa caminó lentamente por el pasillo blanco, usando un vestido ligero y delicado que se movía suavemente con el viento. Sus ojos estaban fijos en Oliver, quien estaba en el altar, mirándola con amor y admiración. Nunca se había sentido tan feliz, tan segura de nada en su vida. Cuando finalmente llegó a él, Oliver tomó sus manos, sonriendo. El oficiante comenzó la ceremonia, pero para ellos, sentía como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Elisa, comenzó Oliver cuando llegó el momento de los votos. Desde el momento en que te conocí, me di cuenta de que mi vida estaba incompleta sin ti. Pensé que lo tenía todo, pero no sabía lo que era la verdadera felicidad. Ella sonrió entre sus lágrimas. Me mostraste que la verdadera riqueza está en los momentos simples, en el amor genuino y en el deseo de construir algo juntos, y eso es exactamente lo que quiero por el resto de mi vida. Elisa apretó sus manos, intentando contener sus lágrimas. Oliver, dijo, con la voz llena de emoción, tú me hiciste creer que los sueños pueden hacerse realidad, no solo creíste en mí, me ayudaste a construir un futuro que nunca pensé que fuera posible. Respiró hondo, secándose una lágrima caída. Prometo estar a tu lado en cada desafío, cada victoria y cada momento simple que la vida nos dé. Oliver sonrió, parpadeando para contener sus propias lágrimas. El oficiante le sonrió antes de concluir, por el poder que se me ha otorgado, ahora los declaro marido y mujer. Oliver no esperó ni un segundo más, acunó el rostro de Elisa y la besó mientras los invitados estallaban en aplausos. El sonido de las olas, los aplausos y las sonrisas alegres a su alrededor hicieron que el momento fuera aún más especial, y en ese instante, mientras sus corazones latían en perfecta sincronía, Elisa y Oliver supieron que estaban exactamente donde debían estar.